El primer concepto para definir cuánto es suficiente para nosotros es la seguridad financiera. ¿Qué significa esto? Bueno, la seguridad financiera es la base que nos permite mantener un nivel de vida deseado, cubrir nuestros gastos básicos y solucionar imprevistos sin dificultades financieras. Nos brinda estabilidad y tranquilidad. En pocas palabras, requieres lo suficiente para vivir el estilo de vida que deseas. ¿Ya has definido cuál es ese estilo de vida para ti? Quédate hasta el final del video y descubre los siguientes conceptos que te ayudarán a considerar cuánto es suficiente para ti. Antes de entrar de lleno, Proctor nos lleva a reflexionar sobre los pensamientos que reflejan nuestra situación financiera actual, donde se resalta la importancia de las creencias que tenemos sobre el dinero para el logro de nuestros objetivos financieros. Porque es a partir de nuestros pensamientos donde podemos tomar las acciones necesarias para hacer un cambio en nuestra realidad financiera. En este punto es importante conocer cuáles son nuestras necesidades y prioridades financieras, ya que éstas nos llevan a determinar cuánto es suficiente para nosotros y cómo determinamos cuánto es suficiente para nosotros. Lo hacemos a través de nuestras creencias en torno al dinero. Por ello debemos preguntarnos, ¿cómo nos sentimos con respecto al dinero? ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Cuáles son mis objetivos financieros? ¿Y cuáles son mis necesidades y prioridades financieras? Estas preguntas nos permiten evaluar nuestra relación con el dinero e incluso nos permite establecer metas y objetivos financieros alcanzables. Pero, ¿qué es suficiente? Suficiente puede definirse como la cantidad de algo que es necesaria o adecuada para satisfacer una necesidad o un propósito. En relación con las finanzas personales, es la cantidad de dinero necesaria para vivir una vida plena y feliz. Merece la pena acotar que para cada persona varía lo que se considera suficiente, porque depende de factores como las necesidades básicas, los valores y las prioridades, siendo importante evaluar cuánto es suficiente en términos de riqueza y bienestar económico. El término «cuánto es suficiente» en el contexto del desarrollo financiero y gestión de la riqueza nos muestra que se debe hacer una reflexión sobre las necesidades financieras reales para establecer metas específicas, reales y alcanzables. A través de un enfoque que implica una evaluación detallada de las necesidades individuales, deseos y estilo de vida. Proctor busca alejarse de la creencia de que suficiente es mucho dinero, por lo que se orienta a una comprensión precisa de las cantidades de dinero necesarias para alcanzar nuestros objetivos financieros concretos. Aquí te presento los 3 conceptos que debemos considerar para determinar cuánto es suficiente. 1. La seguridad financiera. Esta implica en la capacidad que tenemos para mantener un nivel de vida deseado, que nos permite cubrir gastos básicos y solucionar imprevistos sin ninguna dificultad financiera, dado por la tranquilidad y estabilidad que nos ofrece. Según las enseñanzas de Bob Proctor sobre finanzas y dinero, la seguridad financiera juega un papel fundamental en la determinación de cuánto es suficiente para nosotros. Aquí te presento una serie de pasos que podrías seguir para definir cuánto es suficiente en relación a un estilo de vida deseado, cubrir gastos y solucionar imprevistos sin dificultades económicas. Identifica tu estilo de vida deseado.
Para definir tu estilo de vida deseado, comienza por hacer una lista detallada de los elementos que lo componen. Esto incluye aspectos como vivienda. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿En un apartamento en la ciudad, una casa junto al mar o en las montañas? Transporte. ¿Cómo te gustaría moverte en tu día a día? ¿Prefieres un automóvil propio, utilizar el transporte público o quizás una bicicleta? Alimentación. ¿Qué tipo de alimentación te gustaría llevar? ¿Eres vegetariano, vegano? ¿Te gusta cocinar en casa o prefieres comer fuera? Entretenimiento. ¿Qué tipo de actividades te gustaría tener para divertirte? ¿Prefieres actividades al aire libre, ir al cine, practicar deportes o disfrutar de la cultura local? Viajes. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Tienes algún destino soñado o una lista de lugares que deseas visitar? Educación. ¿Qué tipo de educación te gustaría tener? ¿Estás interesado en continuar tu formación académica, tomar cursos específicos o aprender por tu cuenta? Salud. ¿Qué cuidados tendrías en cuanto a tu salud? ¿Practicas algún deporte? ¿Tienes una dieta balanceada o realizas chequeos médicos periódicos? Otros gastos relacionados con tu bienestar y comodidad. ¿Qué otros aspectos consideras importantes para tu bienestar y comodidad? Esto puede incluir gastos como seguro médico, actividades de ocio, cuidado personal, entre otros. Al identificar estos aspectos y tener claridad sobre tu estilo de vida deseado, podrás establecer metas financieras y tomar decisiones que te acerquen a alcanzarlo. Luego, calcula los gastos mensuales. Analiza o proyecta los gastos mensuales que tendrías en función de ese estilo de vida deseado. Por ejemplo, considera todas las categorías de gastos y sé realista al estimar los costos asociados con cada una. Aquí un ejemplo. Supongamos que tu estilo de vida deseado incluye los siguientes aspectos. Vivienda. Decides vivir en un apartamento en la ciudad que te cuesta $1,000 al mes en alquiler. Transporte. Optas por utilizar el transporte público, lo cual te cuesta aproximadamente $100 al mes en pases de autobús o metro. Alimentación. ¿Estás interesado en llevar una dieta balanceada que incluya comidas caseras y algunas comidas fuera de casa? Calculas un promedio de $300 al mes para comestibles y $200 al mes para comer fuera. Entretenimiento. ¿Quieres dedicar $200 al mes a actividades de ocio, como ir al cine, salir a cenar o participar en eventos culturales? Viajes. Destinas $300 al mes para ahorrar para futuros viajes y escapadas. Educación. Si estás tomando cursos en línea o asistiendo a clases, podrías presupuestar $150 al mes para materiales educativos o cuotas de cursos. Salud. Calculas $100 al mes para cubrir gastos relacionados con tu salud, como visitas al médico, medicamentos o gimnasio. Otros gastos. ¿Consideras de $200 al mes para gastos imprevistos o extras? Sumando todos estos gastos mensuales, $1,000 en vivienda,
más 100 de transporte, más 300 de alimentación en casa, más 200 de alimentación fuera de casa, más 200 en entretenimiento, más 300 en viajes, más 150 en educación, más 100 en salud, más 200 en otros gastos. Da un total de $2.450 al mes. Serían de $2.450. Este sería el monto aproximado que necesitarías cubrir cada mes para vivir de acuerdo a tus preferencias y necesidades. La seguridad financiera es la capacidad de gestionar adecuadamente las finanzas para satisfacer las necesidades presentes y futuras, además de permitirnos enfrentar desafíos financieros inesperados y tener libertad financiera para vivir plenamente. Si te está ayudando este contenido, considera mostrar tu apoyo dándole me gusta y compartiéndolo para que otros puedan beneficiarse también. Segundo concepto: identificación de metas financieras. Definir y establecer metas financieras es un paso fundamental para determinar cuánto es suficiente en términos de ingresos y riqueza. Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes identificar y definir tus metas financieras. Identifica tus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo. Piensa en lo que deseas lograr financieramente en diferentes plazos de tiempo. Por ejemplo, tus metas a corto plazo podrían incluir ahorrar para unas vacaciones. A medio plazo podrían ser comprar una casa o un automóvil. Y a largo plazo podrían ser un negocio, jubilarse cómodamente o asegurar la educación universitaria de tus hijos. Define cuáles son tus metas financieras. Concepto número 3. Establece un presupuesto efectivo. Establecer un presupuesto efectivo es fundamental para determinar cuánto es suficiente en términos de ingresos y gastos. Aquí tienes una guía sobre cómo puedes establecer un presupuesto eficaz. Comienza identificando todos tus ingresos mensuales, incluyendo salarios, ingresos adicionales, beneficios, entre otros. Asegúrate de tener en cuenta todos los ingresos disponibles para ti. Enumera tus gastos mensuales. Haz una lista detallada de todos tus gastos mensuales, desde gastos fijos como alquiler o hipoteca, servicios públicos, seguros, hasta gastos variables como alimentos, transporte, entretenimiento, etc. No te olvides de incluir gastos no recurrentes como reparaciones del hogar o emergencias médicas. Establece límites para cada categoría de gastos. Asigna cantidades específicas de dinero a cada categoría de gastos en función de tus ingresos y prioridades. Asegúrate de asignar fondos suficientes para cubrir tus necesidades básicas y asigna lo que puedas a tus metas financieras como ahorros o inversiones. Al establecer y seguir un presupuesto efectivo, estarás en una mejor posición para determinar cuánto es suficiente en términos de ingresos y gastos. El tema sobre cuánto es suficiente aborda nuestra capacidad para determinar cuánto dinero requerimos para alcanzar la seguridad financiera y el logro de nuestras metas, sueños y objetivos. ¿Te gustaría evaluar tu situación económica financiera actual? Proctor nos muestra cómo podemos evaluar nuestra situación financiera actual a través de una serie de herramientas entre las que destacan: ¿cuáles son tus ingresos netos actuales? ¿Cuáles son los gastos actuales? ¿Cuáles son tus activos y pasivos? Y análisis de deudas. Si quieres que hablemos de este tema en otro video, déjame saber en los comentarios. Y para ti, ¿cuánto es suficiente?
¿Ya definiste el estilo de vida que quieres tener? ¿Qué piensas de las enseñanzas de Bob Proctor sobre las finanzas? Déjanos saber tus comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para conocer información sobre el nuevo contenido cargado. Un saludo para todos. Hasta la próxima.